Hola chavos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su curso de lógica, en esta ocasión a la sesión número 14. Vamos a continuar, como en la sesión anterior, revisando los distintos tipos de falacia que hay. Sin embargo, para poder comenzar, me gustaría proponerles un ejercicio de reflexión para poder activar esas neuronas, en la cual me respondan a la pregunta, ¿por qué es o por qué creen ustedes que sea importante la verdad? ¿Por qué habría que evitar las falacias? ¿Y por qué habría que buscar siempre la certidumbre, la verdad? ¿Cuál es el valor de la verdad para nosotros y, bueno, en este caso para ustedes? Una vez que ya tengan la respuesta a esa pregunta, que al final de cuentas es su opinión personal, pues veamos qué veremos el día de hoy. El día de hoy veremos las falacias de relevancia. Antes de pasar a la exposición de las falacias de relevancia, me gustaría comentar que los modelos de falacia que estamos revisando en este curso no son los únicos que existen. Si ustedes investigan en internet van a encontrar muchos más. Lo que yo les sugiero es que consulten este texto llamado Dialéctica Erística. Es un libro que escribe Arthur Schopenhauer y que lleva por subtítulo El arte de tener la razón expuesta en 38 estratagemas. Es decir, Schopenhauer está haciendo el compendio de 38 estratagemas distintos que a lo largo de su carrera filosófica encontró en las discusiones que sostuvo con otros filósofos. Debo de mencionar que este es un libro póstumo. Schopenhauer nunca lo quiso publicar porque para él no había ningún honor en tener la razón a través de estratagemas. Sin embargo, bueno, para el estudio, para la identificación de estratagemas en las discusiones, pues resulta bastante útil. Sin más, veamos para Schopenhauer qué era un estratagema. Nos dice Arthur Schopenhauer que un estratagema es un truco argumentativo falaz y sobre todo desleal, pues se emplea para ganar a toda costa una discusión, aunque bien sabemos que no se lleve la razón. El primer tipo de falacia de relevancia que veremos hoy es el conocido como ad hominem en su modalidad circunstancial, o también llamado falacia contra el hombre, el cual busca desacreditar a la persona que hace una determinada afirmación en vez de refutar el contenido propio de la afirmación. A su vez, esta falacia se divide en dos tipos. De intereses personales, que es cuando se pone en duda la imparcialidad del juicio de una persona, pues ésta se vería favorecida o desfavorecida con los resultados de una disputa. Y la segunda es de autocontradicción, que es cuando se apunta a la incongruencia de una persona al sostener determinadas creencias o juicios porque en la vida diaria actúa como si no las tuviera. Es decir, aquí se está atacando la circunstancia de la persona como un buen motivo para tener o poner en tela de juicio determinada creencia que busque sostener o defender esta persona. En el caso de los intereses personales, es posible que se diga que hay un conflicto de intereses, es decir, que tú no puedes estar sosteniendo una determinada creencia porque te verías favorecido si determinada creencia se toma por verdadera o si se toma por falsa. Mientras que en el tipo de autocontradicción, quiere decir que tú no puedes sostener determinada idea o determinada creencia o juicio porque en la vida diaria se ve claro que no la practicas. Entonces, estos dos tipos de falacias son claramente eso, son falacias, debido a que la verdad de un determinado juicio no tiene nada que ver con la persona que lo diga. De hecho, el ad hominem se trata de una mala interpretación de un sofisma formal, pues al asumir que las opiniones de una persona son consecuencia de su circunstancia, se pretende negar su veracidad al desacreditar a la persona. Es decir, siguen una forma similar a la de la negación del antecedente. En la premisa número uno vemos que P sería la persona, ¿no? Y debido a que la persona tiene ciertas creencias, entonces Q serían las creencias, ¿no? Si se da P, si se da la persona, entonces se da Q. Y decimos que la persona es falsa, ¿no? En la segunda premisa, decimos que la persona es falsa, por lo tanto, afirmamos que las creencias son falsas y todos sabemos que esa es una falacia informal, pero aquí hay
una doble falacia, porque además ese modelo no es el que sigue, porque las personas no son proposiciones, las personas, no están en sí mismas por existir afirmando o negando nada, ¿ok? Además, esta falacia tiene otra modalidad que es el ad hominem ofensivo, en donde lo que se busca es directamente censurar el derecho a opinar de determinada persona debido a sus características particulares, sean las que sean, ¿no? En vez de refutar el contenido de sus afirmaciones. Algunos ejemplos de esta clase de falacia sería: no puedes opinar sobre el tema del aborto porque no eres mujer. Realmente la razón respecto a un tema, el que sea, la puede tener quien sea independientemente de su condición, independientemente de su circunstancia también. Otro ejemplo sería: el Estado no está garantizando las necesidades básicas para la educación de los y las jóvenes, por ejemplo, ahorita en periodo de pandemia, ¿no? Y que alguien contestara: usted no puede opinar al respecto. Tiene a sus hijos en escuelas privadas o particulares, ¿no? Realmente ahí habría un ataque a la persona, diciéndole que por el hecho de tener a sus hijos en escuelas particulares no puede opinar respecto a la educación pública. Pues realmente cualquiera puede opinar respecto a cualquier cosa, ¿no? Y no por ello se debe de poner en tela de juicio su capacidad de tener o no razón. Porque aquí de lo que se trata es de eso, de tener razón, no de tener ciertas características en tu persona. Además, esta falacia se puede ocupar en cierto modo de manera inversa. Por ejemplo, en este caso. Tú eres el bueno, Carl. Tú sí que puedes volar. Ay, estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el básquetbol solo porque soy negro. Llegó Carlos, el negro que sabe jugar básquetbol, el negro que sabe jugar básquetbol. Otro tipo de falacia es el conocido como ad baculum o apelación indebida a la fuerza. A grandes rasgos, esta falacia se trata de una amenaza que se expone bajo la forma de un argumento, pues su cometido no es convencer racionalmente, sino coaccionar. Algunos ejemplos de esta falacia serían los siguientes: fíjate si la apoyas. Nadie se lleva con ella. Tú sabes lo que te conviene. Aquí estamos viendo que realmente se presentan como razones cosas que buscan meterte un terror psicológico, que te están diciendo claramente que si tú sostienes una determinada creencia, tienes que atenerte a las consecuencias. Y estas consecuencias generalmente no tienen nada que ver con la razón, sino con situaciones muchas veces de seguridad. Otro ejemplo sería: no veo por qué estás de acuerdo en la legalización de la marihuana. ¿Acaso no te das cuenta de que eso nos conducirá a una sociedad enferma y degradada? Sería el principio del fin de nuestra civilización. Realmente esta clase de ejemplos se da muchísimo, no solo respecto a la legalización de la marihuana, sino llamémosle también la legalización del matrimonio homosexual, o pongámosle cualquier cosa que sea controvertida. Esto, dicho sea de paso, no significa que tanto la legalización de la marihuana, el matrimonio homosexual, estén en lo correcto. Simple y sencillamente significa que el modo de argumentar en contra de ello está en lo incorrecto, porque lo que están buscando es infundir miedo, no realmente convencer por la vía racional. Otro ejemplo sería el ad misericordiam, también conocida como apelación indebida a la piedad. A grandes rasgos se trata de una victimización que se expone como si fuera un argumento, pues su cometido no es convencer nuevamente racionalmente, tanto como provocar empatía. Algunos ejemplos bastante recurrentes serían: si me dejas, Rigoberto, me suicido. O sea, pobrecita, se va a suicidar, es una víctima de un amor pasional, ¿no? Por lo tanto, no debo de dejar de tener una relación con ella. Ese sería el ejemplo aquí, ¿no? O uno muy recurrente, de hecho a mí me sucedió el semestre pasado, sería: nadie me informó que mi hijo tenía tantas materias en riesgo. Además, con esto de la pandemia estoy muy saturada de trabajo, pues soy enfermera. Me preocupa que mi hijo se quede sin la oportunidad de cursar estudios universitarios. Creo que los docentes en este momento deberían de ser más empáticos.
este argumento presentado para decir es imposible que mi hijo tenga 7 materias reprobadas, realmente lo que está queriendo es apelar a la empatía de pobrecito y considera la circunstancia en la que estamos viviendo, y eso definitivamente no hace que algún alumno tenga o no el conocimiento. Lo único que lo hace es una víctima y por lo tanto por ello habría que pasar al alumno. Ustedes me dirán si es una falacia o no. La siguiente tiene que ver con el ad verecundiam, también conocida como apelación indebida a la autoridad. Consiste esta en acreditar una opinión por el simple hecho de que la sostenga alguna persona que goce de reconocimiento y popularidad, ya sea en materia o no. Un ejemplo sería este: imposible. ¿Me estás queriendo decir que este muchachito, ¿cómo se llamaba? Albert Einstein, pretende desacreditar la ley de la gravitación universal propuesta por una eminencia como Sir Isaac Newton, la que además cuenta con el respaldo de toda la Royal Society? No me hagas reír. Este ejemplo es sacado de la historia. Realmente cuando Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad, mucha gente no podía creer en eso porque teníamos la teoría de la gravitación universal que llevaba siglos en vigencia, y realmente era poner en duda a una autoridad, a un genio como lo fue Sir Isaac Newton. Sin embargo, bueno, pues era una falacia, porque realmente por la autoridad no puedes tener la razón. La razón es independiente de la persona, nuevamente, ¿no? Sin embargo, este tipo de falacia se ve muchísimo más en la publicidad, y además con personas que no tienen nada que ver con la materia que se está discutiendo. Por ejemplo, Oral-B 3D White presenta Shakira. ¿Qué hay detrás de mi sonrisa? Hacer lo que más me apasiona. Conectar con la gente para embarcarnos en este viaje juntos. Confía tu sonrisa a Oral-B 3D White Strips. Son tiras finas y flexibles con una tecnología revolucionaria que transforma tu sonrisa blanqueando hasta 14 años de manchas con resultados que duran meses. Transforma tu sonrisa con Oral-B 3D White. el siguiente ejemplo de falacia es el ad ignorantiam, también conocida como apelación indebida a la ignorancia, que consiste en acreditar una opinión cuya falsedad no ha podido ser probada, o bien viceversa. Les doy 2 ejemplos. Por supuesto que Dios existe. Si no, a ver, demuéstrame que no. El hecho de que yo no pueda demostrar que Dios no existe no significa que exista. Y viceversa, ¿no? El hecho de que yo no pueda demostrar que existe no significa que no exista. O bien, no existe vida extraterrestre. Nadie ha podido comprobarlo seriamente. Bueno, el que no se haya podido comprobar no significa que no exista. ¿Bien? Por otro lado tenemos la falacia de ignoratio elenchi, también conocida como conclusión irrelevante, que consiste en acreditar una conclusión a partir de premisas que de verdad no guardan relación con la misma. Algunos ejemplos recurrentes serían: la maestra es excelente, siempre escucha y se preocupa por los problemas que tienen sus alumnos en casa. Incluso les regala dulces como un gesto de cariño. Además, se viste muy bien. O sea, aquí se está queriendo decir que la maestra es excelente a partir de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la función docente. Sin embargo, veamos este ejemplo. El maestro es malísimo. Es súper exigente. Se cree la gran cosa. Además, en una clase dio a entender que le iba al América. Y lo peor es que después lo negó. Además, ¿ya viste que usa aretes? Bueno, aquí también el hecho de que el maestro le vaya o no le vaya a la América, use aretes o no use aretes, o se crea o no la gran cosa, no quiere decir que sea un maestro malísimo. Malísimo sería si no logra hacer que los alumnos aprendan. Y viceversa, también en el caso de la maestra puede ser muy preocupada y chismosa y meterse en la vida de sus alumnos y caer muy bien, pero si no logra que aprendan los contenidos de su clase, pues definitivamente no es excelente. El siguiente ejemplo sería el de la falacia ad populum, también conocida como apelación indebida al pueblo, que consiste en acreditar una opinión por el simple hecho de que todo mundo la sostiene, es decir, de que se trata de una creencia popular, ya sea por costumbre o bien por imposición. Algunos ejemplos muy recurrentes serían:
todo el mundo sabe que el que no tranza no avanza. Esta es una proposición que todo el mundo la cree solo porque todo el mundo la dice y la repite como perico, pero realmente no hay una justificación seria al respecto, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Esta, fíjense que es una falacia que se ocupa mucho en política y es una falacia porque se autoconfirma en el hecho de que la mayoría son pobres y como la mayoría son pobres a todos les conviene sostener esa creencia y por lo tanto es una creencia popular, ¿sí? Obviamente nos gustaría que no todo el mundo fuera pobre y cuando no todo el mundo sea pobre pues esta falacia pues ya no va a poder gozar de su estatus de ad populum. Por otro lado tenemos este ejemplo. Sí, es verdad que colaboré con el régimen nazi. Pero debes comprender que en aquel momento todo mundo lo hacía e incluso era motivo de orgullo. Este argumento lo ocuparon un montón de personajes que sostuvieron, apoyaron al régimen nazi. Y esto simple y sencillamente nos dice, entonces porque todo el mundo lo cree, tú lo vas a creer. Y se puede refutar fácilmente con la famosa frase de si fulanito se tira al pozo, ¿tú te tiras? Pero bueno, obviamente aquí no se trata de un pozo, entonces mucha gente sigue sosteniéndolo. En ocasiones el ad populum ni siquiera tiene que ver con apelar en el discurso al pueblo, sino con recibir en la discusión misma el apoyo del pueblo. Este ejemplo de falacia lo vemos siempre en... Por eso mismo, que te quede grabado, que aquí, en esta casa y con mi gente, se me respeta. Otra falacia que veremos ahora es la de petitio principii, también conocida como petición de principio, y consiste en ocultar de algún modo la conclusión en las premisas. Es decir, se pretende argumentar la conclusión diciendo que la premisa para la conclusión es la conclusión, solo que se dice de otro modo, ¿no? Algunos ejemplos serían, el amor en el matrimonio es eterno. Y alguien pregunta, sí, ¿por qué? Porque el amor debe durar toda la vida. Es decir, lo que te está diciendo es porque el amor es eterno, no te está justificando realmente nada, ¿no? El feminismo es contra natura. Sí, ¿por qué? Porque va contra la naturaleza. Pues te estás diciendo exactamente lo mismo. Otra falacia es la de causa falsa, que consiste en asumir que la causa de un determinado suceso será aquel que acontezca temporalmente antes. Adopta la siguiente forma, premisa número 1 P, premisa número 2 Q, por lo tanto P entonces Q. Esta frase tiene dos variantes. La primera es non causa pro causa, en donde se confunde al efecto por la causa. Es decir, por el hecho de que tú veas primero el efecto, piensas que el efecto es la causa y que la causa es el efecto. Hay una confusión ahí de la causalidad. Un ejemplo sería que tú digas que sale el sol porque el gallo está cantando, ¿no? Está haciendo kikiriki, cuando probablemente el gallo vio primero salir el sol y fue por el hecho de que salió el sol que cantó. Por otro lado está la modalidad post hoc ergo propter hoc, que es donde se atribuye como causa un acontecimiento que es irrelevante. Por ejemplo, hace rato comí frijoles y ahorita me duele la panza, seguro fue eso. Probablemente te duele la panza por alguna otra razón, ¿no? Y entonces aquí es donde sucede esta falacia de causa falsa. No por el hecho de que tú hayas visto que algo pasó primero, significa que es la causa de lo que pasó después. Precisaría mayor investigación, sobre todo en el caso de la ciencia, ¿no? Otro ejemplo sería el de la falacia de pregunta compleja, que consiste en plantear una pregunta que en realidad son dos o más preguntas en una sola, para asumir la aceptación de ciertas afirmaciones a partir de la aceptación de una sola de las preguntas, ¿no? Adopta la forma cuando alguien pregunta X y la otra persona contesta X y por lo tanto tú asumes que X y Y. Un ejemplo sería, antes de que me cuente todo lo que sucedió, contésteme esto por favor, señorita. ¿Estaba usted sí o no vistiendo una sugestiva falda y un escote revelador? Contesta la señorita, sí, ese día llevaba falda y escote.
Ah, pues ahí lo tiene. Es decir, que estaba usted sugiriendo el ataque. Si se dan cuenta, en la primera parte, que es una pregunta, ojo, no es una proposición, o sea, porque las preguntas no son juicios, son solo preguntas. Se están preguntando dos cosas: si ocupaba falda y escote y si además esa falda y escote eran sugestivas y reveladoras. La chica que contesta, pues dice, bueno, sí llevaba falda y escote, no está diciendo que sea sugestivo y revelador, y entonces la persona que recibe esa respuesta toma la respuesta como apoyo para decir que en efecto eran sugestivas y reveladoras. Este es el ejemplo de la pregunta compleja y sucede bastante a menudo, así que yo sugiero que en este presten especial atención. Además, tenemos también la falacia de accidente, que consiste en querer deducir a partir de inducciones. Por ejemplo, en el hospital a todos los pacientes con mucho dolor se les administra morfina y esto siempre los alivia. Por lo tanto, toma este frasco de morfina para que ya no sufras por esa amarga infidelidad, amiga. O sea, realmente aquí estoy induciendo que por un conjunto de casos que yo veo, en el caso del hospital, que a todos los que les doy morfina se les quita el dolor, y asumo que este remedio es válido universalmente, inclusive para el dolor de las infidelidades o los dolores pasionales. Pues definitivamente aquí hay una falacia, ¿no? Esta falacia también tiene la modalidad de accidente inverso, que consiste en generalizar de manera apresurada una observación o conjunto de observaciones particulares como si fuera una regla en general. Por ejemplo, en la abrumadora mayoría de casos, las mujeres asesinadas por causas de género tienen como victimario a un hombre. Por lo tanto, todos los hombres son machistas y además, aquí se comete dos veces la falacia, y además todo machismo es feminicida. Este argumento realmente lo sostiene un gran número de las llamadas feministas hoy día. Digo las llamadas feministas porque el feminismo desde la vertiente filosófica no comete esta clase de falacia, en donde se está diciendo que porque la mayoría de los victimarios son hombres, entonces todos los hombres son machistas. Y además, a partir de eso, como el machismo ha tenido que ver con el feminicidio, se dice que toda actitud machista lleva al feminicidio, lo cual tampoco podemos probar como cierto. Finalmente tenemos la falacia del espantapájaros, también llamada la falacia del hombre de paja, que consiste en malinterpretar, es decir, en atribuir juicios que no se afirman para desacreditar una determinada afirmación que en efecto se dice. El ejemplo que se me ocurrió sería el siguiente: que alguien dijera, no estoy a favor del aborto, y que le contestaran, ajá, seguramente crees que un feto es un ser humano, pero infórmate. El desarrollo de la conciencia propia del hombre ni siquiera se da en un recién nacido. ¿Se dan cuenta? Aquí se está diciendo o se está queriendo dar a entender que no está bien no estar a favor del aborto porque realmente un feto no es un ser humano. Cuando nadie dijo eso, nadie dijo que un feto fuera un ser humano, ¿no? Entonces se está atribuyendo a la persona que está en contra del aborto un conjunto de creencias que no tiene. ¿Y qué pasaría si todavía dice, pero aún así no estoy a favor? Y que le contesten, creer que está bien decidir sobre el cuerpo de la mujer es machista, así como lo es tu opinión. O sea, realmente tampoco se está diciendo que está bien decidir sobre el cuerpo de la mujer, lo único que se está diciendo es que no se está a favor del aborto. Habría pues que preguntarle a la persona por qué antes de adelantarnos a desacreditar su opinión sin siquiera saber por qué la sostiene. Desde mi punto de vista, el estudio de las falacias tiene como su elemento más enriquecedor el hecho no solo de que podamos advertirlas y que podamos protegernos de ellas en discusiones o cuando se nos intenta convencer, sino sobre todo que podemos poner a examen nuestra propia conducta cuando nos preguntamos cuáles son las razones que nos llevan a conducirnos o a comportarnos en la realidad tal y como lo hacemos. Porque muchas veces es posible que advirtamos que nuestra conducta se encuentra fundamentada en aparentes argumentos, pero que finalmente son estratagemas. Los invito después de esta sesión justamente a analizar su conducta a partir o a la luz de lo que hemos visto en estas dos últimas sesiones.
Además, queda una tarea. Para la siguiente sesión tienes una tarea. Junto con los compañeros que trabajaste para la tarea anterior, realicen la dramatización de los 2 estratagemas que les fueron asignados en la lista adjunta al hilo Dramatización de falacias que podrán encontrar en el foro de discusión. En algunos casos podrán retomar los guiones que planearon para la tarea anterior. Bueno, ahora sí se va a tratar de que saquen la creatividad, de que ocupen las tecnologías de la información y de la comunicación, dicho de otro modo, sus celulares, para poder llevar a cabo el montaje de esta dramatización. Espero que sobre todo se diviertan, porque de eso se trata, de aprender a través de divertirnos, y que pues además lo disfruten. Estaré esperando ver esas dramatizaciones.